Buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, en este día tan sumamente especial, día en que celebramos su fiesta, pues es el día en que esta casa de Montilla lo vio nacer para la vida eterna. Era el 10 de mayo de 1569. El que vivió orando, el que hizo de su vida un holocausto de oración, murió orando. Dicen que no dejaba de repetir muchas veces, con la voz enflaquecida, Jesús, María y José. Dice uno de sus biógrafos que con su muerte se eclipsaba este gran sol que alumbraba nuestra España con su esclarecida vida y ejemplos. Fue enterrado por disposición suya en la iglesia de la Compañía de Jesús. Decía que a los que había amado en vida quiso darles esta prenda en muerte. En el epitafio que escribieron sus discípulos grabaron unas letras que definen perfectamente quién era y es San Juan de Ávila. Escribieron: Ávila fue mi nombre, mi camino la tierra en que pisaba peregrino, el cielo era mi patria verdadera. ¿Qué oficio ejercité? Segador era, de la incansable mano nunca dejé la hoz por muy anciano, antes a Cristo di siempre constante cosecha de sus mieses abundantes. Después de su muerte fue muy grande la fama de este gran maestro de santos. Muchos llegaban hasta esta casa de Montilla y con suma veneración entraban de rodillas. Así lo hizo, por ejemplo, San Francisco de Borja. Fue beatificado por el Papa León XIII en 1894. En 1946 fue declarado ya patrón del clero secular español y en mayo del 1970 fue canonizado por Pablo VI, pero no quedó ahí, sino que, como sabemos, en el año 2012 fue declarado doctor de la Iglesia Universal por el Papa Benedicto XVI. Bien, pues a la luz de este gran santo con sus escritos, continuamos con esta célebre obra que estamos leyendo. Hoy trataremos el capítulo 59 de la Audifilia, aún en esta séptima sección dedicada a la importancia del conocimiento propio. En este capítulo prosigue el maestro con el ejercicio necesario para el conocimiento propio y cómo hay que aprovechar en la oración y en la lectura espiritual. Pedimos, como siempre, al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé luz para conocer su voluntad, luz para conocernos a nosotros mismos y el calor, es decir, el calor de su fuerza, del consuelo, para poner por obra aquello que Dios nos pida. Bien, pues comienza así este capítulo. Buscado pues este lugar quieto, recogeos en él a lo menos 2 veces al día, una por la mañana, para pensar en la sacra pasión de Jesucristo nuestro Señor, como después diremos, y otra en la tarde, en anocheciendo, para pensar en el ejercicio del propio conocimiento, y el modo que tendréis sea este. Hace alusión aquí San Juan de Ávila al consejo que San Jerónimo daba a una mujer casada, y que citaba en el capítulo anterior, donde decía: de tal manera tengas cuidado de tu casa, que también tengas para tu alma algún reposo. Busca un lugar conveniente y algún tanto apartado del bullicio de tu familia, al cual te vayas como quien se va a un puerto, huyendo de la gran tempestad de tus cuidados, y allí solamente haya lección de cosas divinas y oración continua y pensamientos de cosas del otro mundo, tan firmes que todas las ocupaciones del otro tiempo del día ligeramente las recompenses con este rato de desocupación. Y no te decimos esto para apartarte del regimiento de tu casa, mas antes para que allí aprendas y pienses cómo te has de haber con ella. Apremia el santo a que se tome un rato de desocupación, el lugar apartado, que ayude al recogimiento. Decía San Juan de Ávila que si es cosa vergonzosa para cualquier cristiano no tener un tiempo así para gustar de Dios, no es solo vergonzoso, sino intolerable para el sacerdote o para las almas consagradas. Es decir, es intolerable, decía textualmente en el capítulo anterior San Juan de Ávila, que un alma entregada voluntariamente a Dios no tenga tiempo para el aprovechamiento de virtudes y oración y gusto de Dios. Para ello, el santo insta a orar 2 horas al día, una por la mañana y otra por la tarde, según se irá diciendo de aquí en adelante. Pero nos da como primeramente unas recomendaciones preliminares que vamos a ir leyendo y comentando. Dice así: el consejo: tomad primero algún libro de buena doctrina
en que, como en espejo, veáis vuestras faltas, y con él toméis manjar con que vuestra alma sea esforzada en el camino de Dios. Primeramente, el gran consejo que nos da como preliminar para la vida de oración es tomar un buen libro. Mirad, hay muchos y muy buenos, y no hay que irse a novedades, o al menos no necesariamente. Hay libros clásicos que son una joya. Por ejemplo, está La imitación de Cristo, este libro tan famoso llamado también el Kempis, de Tomás de Kempis, que después de la Biblia es uno de los libros más leídos. Por supuesto, como no, el mismo Audifilia, por supuestísimo. O las obras de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, bien, y por supuesto la vida de los santos. Mira, existen biografías noveladas de santos que son una preciosidad. Bien, no vale, por supuesto, cualquier cosa que haya salido recientemente, no, libros de buena doctrina, dice San Juan de Ávila. La pregunta que habría que hacerse sería, ¿estoy leyendo actualmente algún libro de buena doctrina? Si aún no, la determinada determinación que debería tomar hoy es pedir consejo para buscarlo, comprarlo o pedirlo prestado y empezar a leerlo. Pero San Juan de Ávila da dos claves muy importantes para lo que ayuda a la lectura espiritual. Dice, primero, sirve de espejo, es decir, actúa como un corrector para que veamos nuestras faltas. Mirad, estos libros nos ponen delante el ideal tras el cual hemos de ir y nos convidan, en consecuencia, al conocimiento propio, viendo nuestras cualidades, nuestros defectos, confrontándolos con este ideal, viendo el camino que hemos recorrido, lo que nos queda por recorrer, pero también, dice, para tomar manjar, aunque nuestra alma sea esforzada en el camino de Dios. Es decir, actúan estos libros a modo de maestros, nos ofrecen los principios y las reglas de perfección de la vida cristiana, nos ayudan a convencernos de que no podemos conformarnos con la mediocridad, sino que hemos de aspirar a la perfección, y nos ayudan a poner los medios para poder llegar a esta perfección a la que han llegado los santos. Mirad, los santos no son privilegiados, los santos son únicamente aquellos que han acogido plenamente el plan de Dios en su vida. La pregunta última que habría que hacerse sería, o quizás la primera, ¿yo quiero y deseo ser santo? ¿Lo quiero de verdad? ¿Estoy dispuesto, sobre todo tú, querido hermano sacerdote, religiosa, todos los cristianos por supuesto, pero quizás tienen más obligación aún los consagrados, ¿estoy dispuesto a poner los medios para ello, cueste lo que cueste? Ahora nos dirá el modo en que debemos hacer esta lectura. Dice, y este leer no ha de ser con pesadumbre, ni pasando muchas hojas, mas alzando el corazón a nuestro Señor, suplicarle que os hable en vuestro corazón con su viva voz, mediante aquellas palabras que de fuera leéis, y os dé el verdadero sentido de ellas. Y con aquella atención y reverencia estad atenta, escuchando a Dios en aquellas palabras que de fuera leéis, como si a Él mismo oyerais predicar cuando en este mundo hablaba. Decía San Ignacio de Loyola esta frase tan conocida por todos y quizás tan leída tantas veces. No el saber mucho harta y satisface el alma, sino el gustar y sentir las cosas de Dios. Por tanto, no consiste en leer mucho y muy deprisa muchos libros, sino en ir gustando a Dios en aquello que nos va diciendo. Decía San Ambrosio que cuando oramos, hablamos con Dios, y cuando leemos, oímos a Dios. Por tanto, debemos hacernos a la idea de que Dios está hablando con nosotros y nos dice aquello que ahí estamos leyendo. Por ello es importante que sea una lectura sosegada y atenta, no deprisa y como de corrido. Mirad un ejemplo por si ayuda. Igual que el agua de las tormentas no cala ni fecundiza la tierra ni la fertiliza, sino al contrario, la lluvia cuando es mansa, cuando es tranquila. Así, para que lo que estamos leyendo empape el corazón, es necesario que sea de modo pausado y sosegado. Ponen también otro ejemplo los santos muy gracioso. Dicen que la lectura espiritual ha de ser como el beber de una gallina, que bebe un poco y levanta la cabeza, y vuelve nuevamente a beber un poco y levanta de nuevo la cabeza, y así sucesivamente. Bien, pues así nuestra lectura espiritual debe ir poco a poco. Uno bebe un poquito, es decir, lee un poquito y levanta un poco la cabeza, y levanta un poco el corazón a Dios. Vuelve a leer otro poquito y levanta el corazón a Dios. Nunca así de corrido, no, tranquilo, tranquilo. Bien, y proseguimos con más consejos para la lectura espiritual. Esta hermana
y ayudadora de la oración, como dicen los santos. Escribe ahora San Juan de Ávila, de manera que aunque tengáis los ojos en el libro, no peguéis en él con mucha ansia el corazón para que os haga olvidar de Dios, mas tened a lo que leéis una mediana y descansada atención, que no os cautive ni impida la atención libre y levantada que al Señor habéis de tener. Y leyendo de esta manera no os cansaréis, y daros a nuestro Señor el vivo sentido de las palabras que obre en vuestra alma, unas veces de arrepentimiento de vuestros pecados, otras de confianza en Él y de su perdón, y os abrirá el entendimiento a conocer muchas otras cosas, aunque leáis pocos renglones. Y algunas veces conviene interrumpir el leer, por pensar alguna cosa que del leer resultó, y después tornar a leer, y así se van ayudando la lección y la oración. Es justo lo que decíamos, nuestra lectura debe ser como el beber de la gallina, que bebe un poco y levanta la cabeza para tragar. Pues así nosotros leemos un poco y levantamos el corazón a Dios para sacar provecho. Es también lo que ocurre, siguiendo con estos ejemplos así fisiológicos, que no sustenta al cuerpo el mucho comer en sí mismo, sino la buena digestión de lo que se ha comido. Del mismo modo, no sustenta el leer mucho, sino el rumiar y digerir bien lo que se ha leído. Por ello San Bernardo dirá que el que se llega a leer no busque tanto el saber como el sabor. El que se llegue a leer no busque tanto el saber como el sabor. Es decir, no busque tanto el retener muchas cosas a nivel del intelecto o ni siquiera pasar muchas páginas, sino el sabor, es decir, el sabor y gusto en la voluntad. Lo que leemos, lo que gustamos, tiene que pasar a la voluntad, a la enmienda de la vida, a iluminar nuestro camino. Si no, estaremos leyendo solo para saber, pero no para aprovecharnos de lo que estamos leyendo. Por ello dice el santo que en este levantar el corazón a Dios se van ayudando lección, si se refiere a la lectura espiritual, y oración. Más aún, muchos santos dicen de la lectura espiritual las mismas alabanzas de la oración. Dicen de ella que es manjar del alma, que la hace fuerte y constante contra las tentaciones, que cría en ella buenos pensamientos y deseos del cielo, que da luz a nuestro entendimiento, que inflama y enciende nuestra voluntad, que quita las tristezas del siglo y causa una alegría verdadera, espiritual y según Dios, y otras cosas muy semejantes. Bien, pero sigue el santo dándonos estas recomendaciones para nuestra vida de oración, irrenunciable para cualquier alma, mucho más para las almas consagradas. Dice así: y con el corazón así devoto y recogido, podéis comenzar a entender en el ejercicio de vuestro propio conocimiento, y de esta manera, vuestras rodillas hincadas, pensaréis a cuán excelente y soberana majestad habéis de hablar, la cual no la penséis lejos de Dios, aun así hinche cielos y tierra, y que ninguna parte hay en que no esté, y más dentro de vosotros que vos misma, y considerando vuestra pequeñez, hacerle una entrañable reverencia, humillando vuestro corazón como una pequeña hormiga delante de un ser infinito, y pedirle licencia para hablarle. Y comenzad primero en decir mal de vos, y rezad la confesión general, y acordándoos particularmente y pidiendo perdón de lo que en aquel día hubierais pecado. Bien, nos va ofreciendo San Juan de Ávila aquí unas pautas muy importantes para nuestra vida de oración. En primer lugar, la lectura espiritual precedente nos ha ayudado a recoger el corazón, a veces tan disperso, a tomar conciencia de a quién vamos a hablar, como dice el santo, a pensar a cuán excelente y soberana majestad vais a hablar, la cual no hay que pensarla lejos, sino muy cerca, y no al lado o muy próxima, sino más dentro de ti que tú mismo. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Es el misterio de la inhabitación de Dios en nuestra alma. Y Dios quiere que tengamos experiencia de esta presencia. Así leemos en el Evangelio de San Juan: al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Es decir, le daré experiencia de mi presencia, de mi amor, un amor que colma, que sacia de gozo. Dios no viene a nuestra alma para que ni siquiera le sintamos. Está más dentro de vos que vos misma, dice el santo. Es lo mismo que exclamaba San Agustín en el libro de las Confesiones, cuando decía: tarde te amé,
hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Y así sigue diciendo el santo maestro Juan de Ávila, considerando a quién vamos a hablar y lo íntimo que es a nosotros, comencemos por humillar nuestro corazón, dada la infinitud de Dios en comparación con nuestra pequeñez. Y dice el santo que comencemos por hacer un acto de contrición, reconociendo nuestros pecados al lado de tan ardiente amor. Continúa ya escribiendo para finalizar sobre la importancia de las oraciones vocales o de las devociones. Dice así: después rezad algunas devociones que debéis tener por costumbre, no tantas que demasiadamente os fatiguen la cabeza y os seque la devoción, ni tampoco las dejéis del todo, porque sirven para despertar la devoción del alma y para ofrecer a Dios servicio con nuestra lengua, en señal que Él nos la dio. Y por esto nos enseña San Pablo que hemos de orar y cantar con el espíritu de la voz y con el alma. Y estas oraciones no solo sean para pedir mercedes a nuestro Señor, para vos, mas para aquellos por quienes tenéis especial obligación, y por toda la Iglesia cristiana, el cuidado de la cual habéis de tener muy fijado en vuestro corazón, porque si a Cristo amáis, razón es que os toque aquello por cuyo bien derramó su sangre, y rezad así por los vivos como por los que en purgatorio están, y también por toda la infidelidad, que está privada del consuelo de Dios, suplicándole traiga a su santa fe a todos, pues todos desea que sean salvos. Y estas oraciones han de ser las más de ellas enderezadas a dos partes, una a Nuestra Señora, a la cual habéis de tener muy cordial amor y entera confianza, que os será muy verdadera madre en todas vuestras necesidades, y la otra a la pasión de Jesucristo nuestro Señor, la cual también os ha de ser muy familiar refugio de vuestros trabajos y esperanza única de vuestra salud. San Juan de Ávila, como el maestro de vida espiritual que es, sabe muy bien de la importancia, en su justa medida, de las devociones u oraciones vocales. Ciertamente nuestra vida de oración no consiste en rezar devociones, es decir, no consiste todo en rezar el rosario o en rezar la coronilla de la Divina Misericordia, o en multiplicar o superponer cada vez más y más devociones particulares, de tal manera que ni siquiera le dejemos a Dios un espacio para hablar a nuestro corazón, como dice el santo, que sean tanto que fatiguen la cabeza y sequen la devoción, pero tampoco consiste en pensar que estas son devociones de abuela, perdonadme por la expresión, es decir, que no sirven para nada. Así lo dice, no las dejéis del todo, porque sirven para despertar la devoción del alma y ofrecer a Dios servicio con nuestra lengua, que Él nos la dio, y nos indica cuál debe ser el fin de estas devociones, no solo para pedir gracias para nosotros mismos, sino para implorar por aquellas almas que nos hayan sido encomendadas, los feligreses de un sacerdote, la familia de un esposo o de una esposa, las almas que Dios pone bajo el amparo de una religiosa o de un monje, y por supuesto por la Iglesia, aquella por la cual Cristo derramó su sangre, especialmente por aquellos que estén más alejados o por los que estén en el purgatorio. ¿Y a quién dirigir estas oraciones? Dice el santo, a dos partes en concreto: a la Virgen, de la cual dice San Juan de Ávila que prefiere estar sin pellejo que sin devoción a ella, que será, como dice aquí, muy verdadera madre en nuestras necesidades, y a la pasión de Jesucristo, que será muy familiar refugio en nuestros trabajos y esperanza única de nuestra salud. Dice la carta 58, «Mas quiero tenerte a ti, aunque todo lo otro me falte, que ni es todo ni parte, sino miseria y pura nada». Es decir, prefiero estar contigo, Jesús, en los trabajos y los sufrimientos, que libre de ellos si no te tengo a ti. Mas quiero tenerte a ti, aunque todo lo otro me falte, que ni es todo ni parte, sino miseria y pura nada. Bien, si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre
en la sección podcast de www.radiomaria.es, y pueden, como siempre, hacernos cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es. Que San Juan de Ávila, muy especialmente en este día tan especial, interceda por nosotros ante el Señor, y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que tengamos vida de oración, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.